capítulo 26, verso 26. Gloria al nombre del Señor, amén. Gloria al nombre del Señor, amén. Que se escuchen su gloria a Dios, amén, su aleluya. Y vamos, si lo encuentra, se va poniendo de pie, amén, para que juntos podamos tomar atención a la lectura de la palabra, amén. Es bueno que tome atención, amén, que se concentre a lo que estamos haciendo, amén. Y igual los papitos se le pide y se les ruega que podamos estar controlando a nuestros hijos, amén. Mateo capítulo 26, verso 26. Capítulo 26, verso 26. Amén. Y le vamos a dar lectura, amén, a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Oramos al Señor. Padre, hemos leído tu palabra. Sin duda, Dios amado, me hago a un lado para que usted hable. Ministra nuestros corazones, enséñanos, redarguye nuestras vidas, exhórtanos, si es necesario repréndenos, con toda paciencia tuya, Señor, porque tú sabes hacerlo mejor que nosotros. Padre mío, ministra nuestros corazones, ministra nuestras vidas, ministra, Señor, por medio de tu palabra, de tu verdad. Señor, necesito de ti, Espíritu Santo, que habla por mis labios, transmite el mensaje, danos la sabiduría. Yo no soy nadie, tú lo eres todo. Obra, Padre mío, poderosamente en este día, detrás de este mensaje, detrás de estas palabras. Unge mis labios, unge los oídos de los hermanos, para que puedan escuchar lo que tú quieres hablar. Espíritu Santo, ministranos. Tan solo una frase nos puede llenar, tan solo una frase nos puede bendecir, tan solo una frase tuya, Señor, puede cambiar nuestro corazón. Te doy las gracias, Señor, porque tú lo haces. Y bendice este momento, esta instancia, pues para tu gloria lo hacemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pedimos todo esto, Señor. Amén. Glorificamos, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Está cansado? Yo estoy cansado. Les debo ser sincero. Amén. Me levanto temprano estos días y trabajo. Corro para llegar a la casa del Señor. Matías es testigo porque muchas veces me va a ayudar a la feria. Estamos guardando como a contrarreloj. Tratamos de vender lo más posible hasta cierta hora y después guardamos nomás. Porque sabemos que tenemos que llegar a la casa del Señor. Llego acá y no almuerzo. Amén. Con el fin de poder llegar temprano. Muchos saben que me baño tipo militar. 5 minutos y para afuera. No me doy el baño de tina. Porque debo llegar a la escuela. Debo llegar a hablar del Señor. No nos relajamos tanto, porque si me relajo me quedo dormido, porque tengo que ir al punto, a predicar, a llevar la buena nueva. Cantamos a gran pulmón, porque muchos no cantan. Y tiene que haber una voz que se escuche. Si a eso vamos, a meter bulla. Amén. Gracias a Dios tenemos parlante ahora. Y en la feria estoy todo el día gritando, vendiendo mis verduras. Es normal que el cuerpo se desgaste, es normal que el cuerpo se canse. Dice la Biblia que los jóvenes flaquean, se cansan, hasta se caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Las fuerzas vienen de parte de Dios, pero muchas veces la palabra no la creemos.
Y fíjese que cuando la Biblia nos enseña y nos dice que cuando los que confían en el Señor van a tener nuevas fuerzas, después en el Nuevo Testamento se nos dice que Cristo es nuestro reposo. Fíjese que para el creyente, para el cristiano, no existe un día el cual nosotros lo guardásemos. Las antiguas religiones cristianas guardaban un domingo, haciendo reemplazar el día sábado judío, pero no era correcto, porque o era el sábado o era el domingo. El creyente antiguo, eso sí, celebraba el día domingo como la resurrección. Amén. Y en los tiempos antiguos, amén, de los primeros siglos, se reconocía el día domingo como el día del Señor, por el cual fue la resurrección. Por eso se le llama el día del Señor. El mismo Juan el apóstol escribe cuando está en el Apocalipsis y dice así: y yo estaba en el día del Señor. La palabra día del Señor se traduce como dominus en el griego, o sea, día domingo. Entonces ya la iglesia entendía que el día domingo era el día del Señor, pero no era semejante al día sábado del reposo judío, del cual Dios mismo le manda a Moisés: 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. ¿Y sabe lo glorioso? Que el creyente tiene una esperanza. El creyente tiene promesas y el creyente tiene de quién afirmarse. ¿Y sabe quién es nuestra firmeza, quién es nuestra esperanza y de quién nos afirmamos? Este es Jesús. Y Él es nuestro reposo. Cuando usted se sumerge en la presencia de Jesús, el cansancio se tiene que ir. La fatiga se tiene que ir. El mismo Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo hasta ahora también trabajo. O sea, daba a entender que muchas veces no seguía un ritmo de descanso como lo seguían los mismos judíos, porque Él seguía trabajando. Y cuánto más fidelidad nos da la palabra, dándonos a entender que Él es nuestro reposo, que Él es nuestro descanso, que Él sí nos hace recuperar energías. Hoy en día existen muchas cosas donde los creyentes han caído, amén, y disculpe que se lo digo, pero hemos caído en un error. ¿Cuántas tal vez hoy día venden la bebida energética? ¿Cuántos están tomando para tener un poco de energía? Y se nos olvida que nuestro descanso, nuestro reposo y el que nos da la fuerza es Jesús. ¿Es pecado tomarla? No. Pero sí, cuando muchas veces teniendo a alguien a quien acudir, amén, tenemos a alguien a quien acudir y este es nuestro Señor. ¿Es pecado ir al médico? No, pero tenemos un médico particular y que es nuestro Señor Jesús. Se da cuenta que muchas veces en vez de recurrir a la alternativa, al lugar correcto, nos desviamos por la tangente y ahí muchas veces la sufrimos. Porque sale caro. Sale caro visitar a un médico. No es barato. Teniendo al Dios de la gloria como lo entonábamos en delante, amén, se nos olvida. Y ahí vemos realmente en quién confío yo. Porque es fácil decir: yo creo en ti, Señor. Pero va a llegar el momento, como lo conversábamos en delante con mi hermano Leonel, que el Señor nos mande a la pizarra. A ver si sabe hacer la multiplicación o no. Va a llegar el momento en que el Señor nos va a sacar a la pizarra. Bueno, soy hijo de Dios, soy cristiano, vamos a ver. Dios nos va a probar. Amén. Dios nos va a probar. Ahora, ¿por qué hemos hablado todas estas cosas de la unidad? Examinar tal vez nuestra vida como creyente. Porque en los tiempos, cuando se celebraba la Santa Cena, amén, hay que recordar que antes de que se celebrase la Santa Cena era la Pascua. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en los tiempos de Jesús? Mataron un cordero, comieron, bebieron. Amén. Era una cena, era un ágape, era un momento agradable, era un momento grato. No era tal vez como hoy día lo estamos viendo nosotros, donde simplemente comemos un pedacito de pan y tomamos una copita chiquitita de vino. Amén. Pero llegó un momento en que los que se reunían, amén, a beber la Santa Cena, empezaron a pelear, estaban divididos, empezaron a tener la mente dividida. Vamos a ver el libro de Corintios, si alguien lo busca conmigo, ahí léalo también. Corintios capítulo 11, verso 17 dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia,
oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, dice Pablo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Aleluya. Imagínense, eso era lo que ocurría en los tiempos apostólicos. Como quien dijera, cada uno, como decimos aquí en lo buen chileno, cada uno mataba a su toro nomás. Sálvese quien pueda. Juan Segura vivió muchos años. ¿Me entendió? Yo voy a comer, permiso, vengo a comer la Santa Cena. Así estaban en esos entonces. Yo vengo a comer. Y eso es lo que ocurría, porque era un ágape, era un momento donde dicen los antiguos, dicen los que saben un poco más de Biblia, que cada uno llevaba porciones de comida para celebrar una cena. Amén. Por eso viene una reprensión de parte de Pablo, porque se estaban dividiendo. ¿Se ha dado cuenta que de repente vamos a un paseo, por poner un ejemplo, y el hermano se pone de acuerdo con el otro hermano? Ya usted lleve el arroz, yo llevo la ensalada. Y entre los dos se aseguran. No velan por los demás. No velan por el hermano que tal vez trajo el pollito cocido del día anterior, porque era lo que había. Muchas veces pasa esto en las iglesias. Pasa esto, muchas veces no tenemos en cuenta al otro hermano. Somos una iglesia chica, amén. Imagínense esas iglesias que tienen 1000 miembros, menos, de repente ni se conocen cada uno. Por lo menos nosotros nos conocemos, amén. Algo alguno podrá decir conocemos, algunos se le olvidan hasta los nombres por ahí. Y es bueno de repente conocer a los hermanos, tenerlos presentes. Porque es distinto cuando usted de repente llama a alguien por su apodo a que usted lo llame por su nombre. No es lo mismo. Yo recuerdo hace tiempo atrás mi hermano Daniel me decía que el Señor lo ministraba y él decía: Señor, dame una capacidad para aprenderme más textos bíblicos. Aumenta una capacidad para aprenderme más la palabra. Y de repente viene el Señor y le ministra el Espíritu Santo y le dice: apréndete primero los nombres de los hermanos. Porque de repente es necesario conocer y entender el dolor ajeno. Entender quién es el que está al lado mío. Porque decimos estar compartiendo, decimos estar en unidad, decimos estar juntos, pero de repente no sé ni siquiera en qué trabaja el hermano. ¿Se da cuenta que este fue el reclamo de Pablo? De repente se reúnen, pero están divididos, no están juntos. Cada uno se salva solo. Y esas fueron las palabras del reclamo de Pablo. Cada uno aquí trae su propia comida, se embriagan, comen, y hay gente que ni siquiera alcanza a comer algo. Porque lo que estábamos leyendo en el libro de Corintios dice así el verso 22: ¿pues qué no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Muchas veces menospreciamos a los hermanos. Menospreciamos: este hermano ni ha estudiado. Este es ignorante, no cacha nada. Este lleva un par de días en la iglesia y ya lo ungieron de evangelista. Aleluya. Y empezamos a menospreciar. Empezamos a mirar para abajo. Estos países que ni oran. El hermano lo vemos un poquito más gordito. Este ni ayuna. Y empezamos a menospreciar al hermano. Ignorando que aquel que dio a beber la copa, aquel que dio a comer el pan, es uno. Y ese mismo murió por todos. Dándonos a entender que estamos en una misma línea pareja. Somos pecadores. Y hay uno que era santo. Hay uno que era justo, juzgado por la ley romana, sin tener ningún delito. Y Poncio Pilato dice: en este no le hallo ningún crimen. Y después la Biblia nos dice que lo entregaron por envidia. Porque tampoco la ley judía tenía algo para acusarle. Entonces el que es santo, el poderoso que está en medio de nosotros, ese mismo fue el que entregó su cuerpo
Amén. Para que la iglesia no estuviese dividida, sino para que la iglesia estuviese unida. Entonces esto es importante, porque lograr mantenernos en un mismo pensamiento es difícil. Que todos rememos para el mismo lado es muy complejo. Y especialmente cuando de repente venimos todos de distintas iglesias. Yo venía de una iglesia de acá a la vuelta. Otros hermanos que llegaron venían de otro lugar. Yo me acuerdo que mi hermano Marcel nos contó alguna vez que venía de Impacto de Dios. Entonces, muchas veces cada iglesia tiene su forma de conllevar un culto. Y si no nos ponemos de acuerdo, si no estamos todos de repente divididos o pensando que no, esto no se hace así o esto no se hace acá, y lo hay que hacerlo conforme a lo que yo pienso, ¿cómo vamos a estar en un mismo sentir? Por eso que muchas veces nos dividimos en forma de pensar. Pero qué glorioso es cuando llegamos a aquel nivel bendito de decir, yo menguo para que éste crezca. Yo saco mi forma de ver las cosas y me uno al pensamiento del pastor. Me uno al pensamiento de este. La Biblia enseña, y especialmente esto es como especialmente para uno que hace poquito fuimos ungidos de maestro, dice la Biblia, no os hagáis maestros muchos, porque peor juicio viene. Dando a entender que pueden haber muchos que enseñan. Y de repente el que enseña enseña de esta forma. El de allá enseña de esta otra forma. Y el de acá enseña así. Y eso es lo que pasa. Que de repente todos tienen una forma de ver el asunto, pero ninguno concuerda en un mismo pensamiento. ¿Cuántas veces estamos divididos como iglesia y no queremos unirnos en algo, en un objetivo? Amén. Para poder avanzar. Fíjese que hoy en día, especialmente el diablo, ha hecho que la iglesia esté dividida. El enemigo es especialista en dividir la iglesia. Amén. Y no hablamos de esas divisiones básicas, o sea, esas divisiones profundas, hablemos de cosas tan básicas. ¿Y por qué lo hicieron predicar al hermano y al otro no? ¿Por qué ungieron a este y a este otro no? Y de repente nos enfrascamos en cosas tan burdas, en cosas tan básicas, que esas cosas básicas no nos dejan crecer. Pero el día que aprendamos a que hay que muchas veces menguar para que crezca Cristo, entonces la cosa será diferente. Muchas veces es necesario unirnos al pensamiento del que está por delante. Porque Él tiene una visión y Dios lo puso a Él. Si yo me pongo a remar en contra de la corriente de lo que el pastor piensa, entonces siempre vamos a estar divididos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Unión. Unión. ¿Cómo me puedo unir yo a mi hermano? Fácil, de la forma que él está pensando, únase a lo que él piensa. Si usted tiene a alguien predicando acá, confirme lo que está predicando, a menos que esté hablando boberías. Si usted tiene un hermano que está orando, confirme la oración del hermano y únase a la oración que él tiene. Dice la Biblia que si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo de pedirle algo a Dios aquí en la tierra, Dios lo concedería en el cielo. ¿Se da cuenta que si de repente usted trae la oración, mire hermano, mi mamá está enferma, amén, toda la iglesia se reúne en un solo pensar, oramos por la mamá, pongámosle que se llama María la mamá, oramos por la hermana María, Señor sana a la hermana María, y si ya no van a ser 2 o 3 orando por lo mismo, vamos a ser 20 orando por una causa. ¿Se da cuenta que es fácil unirse cuando yo dejo mi propio pensamiento y me uno al pensamiento del otro? Cuando yo desligo lo que yo pienso que es correcto, que es bueno, y me uno a lo que el otro está haciendo, entonces avanzo en una misma línea. Y esto es lo complejo, esto es lo difícil, unir a toda una iglesia en un mismo pensamiento. Los 120 que estaban en Pentecostés, cuando vino aquel derramamiento del Espíritu, estaban todos unánimes juntos. ¿Saben lo que significa eso? Estaba Pedro diciendo así, orando al Señor, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Estaba María, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Estaba la Magdalena, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Estaba Juan, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Todos tenían un mismo sentir. Por eso es que es bueno, cuando las cosas se están haciendo acá, que usted esté en el sentir del que está por delante, para que logremos la unidad. Si yo me pongo a cazar moscas
a cuidar a los niños. Si me pongo a hacer cualquier otra cosa, al hermano le falta agua y están todos danzando aquí los hermanos y el hermano dice, uy, le falta agua. Se pierde la tremenda bendición, po. No se mete a la corriente del río del Espíritu. Me he dado cuenta que muchas veces estamos con una gloria de Dios tremenda aquí y de repente el hermano saca el celular para grabar. No haga eso, métase a la corriente, métase al fuego, métase a la unción, métase a la bendición de Dios. Apague el celular, si no se graba no importa, pero que usted sea bendecido. Me acuerdo hace tiempo atrás un hermano contaba una historia que ocurrió hace mucho tiempo. Y el que estaba predicando dijo, hoy día el Señor va a derramar de su espíritu. Y tomó una copa llena de agua y la lanzó a toda la iglesia. Y cayó la gloria de Dios. Todos los hermanos danzando, hablando en lengua. Y el único que contó la historia fue el que no recibió nada. El único que no se metió al río. ¿Por qué? Porque estaba cazando moscas. Estaba distraído. Estaban los niños jugando y él estaba ahí mirando a los niños. Si usted se empieza a meter a lo que se está haciendo, va a darse cuenta que Dios momento a momento está mandando bendiciones. Está mandando bendiciones, está mandando bendiciones. Pero si yo estoy distraído y no estoy conectado en la misma línea del que está delante, me voy a perder muchas bendiciones. Porque muchas veces las bendiciones hay que arrebatarlas. Y de repente yo le puedo decir al hermano José, el Señor le ha dado una casa. Y de repente el hermano que no tiene una casa, Señor, esa promesa también es para mí. Y arrebata la bendición. Porque no se da ni cuenta uno cuando Dios de repente no ocupa nuestros labios para profetizar. Y si yo no me doy cuenta, voy a dejar pasar la bendición de lado. Pero de repente debemos arrebatar. Recuerde que la Biblia dice que los valientes arrebatan el cielo. Si yo no me pongo a arrebatar las promesas de Dios y las hago para mí, amén, es difícil que yo vea la gloria de Dios. Es necesario que arrebatemos las promesas, que creamos la palabra de Dios. Por eso que al principio les decía, yo estaba cansado, pero tenemos una promesa que Dios nos hace del descansar. Dios nos da reposo. Y si yo no creo a la palabra, entonces ¿quién me va a cumplir esa palabra en mí? Hace tiempo el Señor me llevó a orar y a ayunar y estaba cansado por el ayuno. Llevaba varios días, pero me acordaba de su palabra. Lloraba yo en la iglesia antes, donde caminaba antes y ayunaba. Y decía, Señor, tu palabra dice que tú darías nueva fuerza al que estaba cansado. Tú darías nueva fuerza. Yo llevaba varios días de ayuno sin comer, sin tomar agua. Tú darías la fuerza. Tú darías la fuerza, tú darías la fuerza. Y le creía la palabra, le creía la palabra, le creía la palabra y empiezo a correr siendo que estaba cansado. Empiezo a correr. Y el Señor empezó a darme fuerza. Porque hay que irse en contra de nuestra misma carne que no le cree a la verdad. Y el Señor regeneró mi fuerza. Gloria a Dios. Hace tiempo atrás estaba con los niños que le hacía la escuela dominical. Todavía queda uno vivo por ahí atrás, el Jacob. El último valiente. Y recuerdo que una vez los llevé al cerro, al zoológico. Y llegaron muertos los niños, quejándose, hablando malo. ¿Y para qué nos trajiste para acá? Estamos súper cansados. Y yo le dije, bueno, ¿no creen en la Biblia? ¿Acaso la Biblia dice que los que están cansados no iban a recibir nueva fuerza? Los pesqué a todos. Yo les dije, miren, si Dios no les da nueva fuerza a ustedes, después de esta oración, yo me retiro de profesor de escuela dominical, no le hago nunca más clase a ustedes porque Dios es un mentiroso. Oremos, Señor, danos fuerza. Ellos están cansados. Estuvieron horas y horas subiendo un cerro para llegar al zoológico. ¿Sabe que después de que terminamos la oración se fueron todos a jugar al cacharranca, al pillarse y salieron todos los niños corriendo con nueva fuerza? Dios cumplió su palabra, Él es fiel, pero hay que creer a la verdad. Tenemos una iglesia que estaba dividida, una iglesia que estaba preocupada de comerse su propio pan, una iglesia que no estaba, como diríamos al buen chileno, no estaba ni ahí con el que estaba al lado. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios,
que también os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Fíjese la actitud de Jesús, que cuando iba a comer, bendecía los alimentos. Es necesario que entreguemos todo el mensaje. Cada vez que usted coma algo, pídale y dele gracias a Dios. Gracias, Señor, por el vaso de agua. Gracias, Jesús, por la comidita. Gracias, Jesús, por el pancito. Si tal vez tiene chanchito, tiene queso, ahora tiene abundancia, dele gracias a Dios. Y si hay poquito para comer, también dele gracias a Dios. Si el arroz de ayer, dele gracias a Dios igual hoy día. Y si se sienta con su hijo, vea a sus hijos que usted pide la bendición y le da gracias a Dios por los alimentos. Porque cuando sean viejos se van a acordar de eso y van a estar constantemente dándole gracias a Dios. Tengo un vecino en la feria que de chiquitito le inculcaron a leer la Biblia todos los días en la mañana. Después de leer la Biblia se fuma un cigarro para relajarse. Pero ¿sabe lo glorioso? Es que todas las mañanas la lee. Pero se lo inculcaron y se le quedó grabado. No mira el cigarro, mira el que lee la Biblia. Pero su padre, su madre, siendo católico, le inculcó y le dijo: tienes que leer la Biblia todos los días. Y sagradamente no empieza a trabajar si no lee la Biblia. ¿Se da cuenta que es bueno de repente cuando usted le inculca algo a su hijo? Vea que su hijo lo vea un día orando, que su hijo lo vea arrodillado. Meta a su hijo en su clamor, en su oración. Meta a lo suyo, a su padre, a su madre, de repente cuando hay que orar. Para que vean que hay un Dios que responde, para que vean que hay un Dios al cual clamamos que tiene poder. Y es bueno hacerlo con la familia. Amén. El mandamiento de Dios, cuando le decía, le hablaba sobre la ley: irás por el camino y le irás hablando este mensaje. En la casa, en la cama, antes de dormir, al amanecer. Y el mensaje se iba repartiendo en cada instancia de la vida. Si usted lo puede hacer, es bueno de repente tener textos bíblicos pegados en la misma casa. Gloria a Dios, porque muchas veces un texto bíblico a usted le puede recordar en momentos cruciales de su vida lo que Dios puede hacer. Ponga textos bíblicos, no ponga esas frases populares: Dios es más grande que tu problema. Es bonita la frase, pero ponga un texto bíblico, más poderoso aún. ¿Saliste sin orar? Dios es mi copiloto. No, ponga frases de verdad. Amén, ponga textos bíblicos. Cosa que cuando de repente esté leyendo un texto y lo lea, y lo lea, y lo lea, y se lo va a quedar grabado en su corazón tanto practicarlo. Y entonces va a tener un arma en sus manos poderosa. Porque si usted toma un solo texto bíblico y lo hace una realidad en su vida, tendrá un arma que es poderosa para cualquier momento de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos leyendo. Imagínense, tenemos un apóstol Pablo que le hace un reclamo a la iglesia. Y le empieza a hablarle por palabra de Dios. Dios mismo ministró al apóstol y le dio a entender lo que ocurrió en la Santa Cena. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Algún día vamos a hablar del nuevo pacto porque es un tema, yo creo, de un nivel muy elevado para alguna iglesia. En mi sangre, ese es el nuevo pacto. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. El Señor nos manda, ¿qué cosa? A recordar este acontecimiento las veces más posible que podamos. Porque cuando comemos y bebemos, ¿qué es lo que hacemos? Recordamos el sacrificio de Cristo. Hoy día se ha perdido mucho en las iglesias y especialmente en las iglesias cristianas evangélicas hablar del sacrificio de Jesús. ¿Hace cuánto que usted no habla del sacrificio de Jesús? Los que son predicadores. Siendo que debería ser el mensaje céntrico. Por eso Dios, ¿qué nos manda a hacer? Recuerden cada vez que la beban, cada vez que la coman, recuerden que están recordando el sacrificio que yo hice por ustedes.
Así que pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que, ¿qué cosa? Hasta que Él venga. Esa es la Santa Cena. Eso es lo que recordamos al comer el pan y al beber el vino. Recordamos la muerte de nuestro Salvador, que fue crucificado para salvar nuestra vida. ¿Sabe por qué es bueno recordarlo? Porque muchas veces somos como el globo, nos empiezan a inflar y nos creemos la muerte. Pero llega un momento que viene un pinchazo y nos desinflamos. De repente estamos en la gloria y el globo choca con el cactus y queda el hermano ahí, desinflado. Por eso es el sacrificio, el sacrificio. El sacrificio no es lo que tú haces, no son tus oraciones, no son tu ayuno, no es tu capacidad, es lo que Cristo hizo por ti. Es la sangre poderosa de Jesús. Y esto es lo importante, porque dijo el apóstol Juan: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo creo que más de alguno le ha pasado. Ha pecado al Señor y de repente se arrodilla a orar y ni siquiera se siente perdonado por su pecado. ¿Le ha pasado alguna vez? Le fallamos al Señor y pareciese que nos arrodillamos y le pedimos perdón y de repente le dicen: hermano, ¿va a ir al punto? No, hermano, no puedo. Inventa alguna chía por ahí, pero sabe porque pecó y por eso que se siente mal. Pero se da cuenta que el sacrificio de Cristo es más poderoso. Muchas veces el enemigo es experto en hacernos sentir culpables. Es un mentiroso por naturaleza. El Señor nos prometió y nos dijo: si perdíamos perdón en sus plantas, Él nos limpiaría. Si alguno había pecado, abogado teníamos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo lava y limpia todo pecado. Entonces, cuando yo me levante, me vaya a la oración y clame a Dios y me derrame en mis lágrimas, levántese perdonado, levántese limpio, levántese como un hombre santo, porque no es tu oración, no es tu capacidad, es el sacrificio de Cristo lo que puede limpiar y lavar tu corazón. Y no le crea al mentiroso, porque el mentiroso es el que engaña. Créale a la palabra es verdad. Y ella nos enseña que Dios nos perdonaría si pedíamos misericordia por nuestra maldad. ¿A qué le creemos? ¿A nuestros sentimientos? ¿A lo que yo siento? ¿A lo que tal vez me parece? ¿O le creo a la palabra? Créale a la palabra. Si la palabra me dice que me perdonaste, creo, Señor, que me perdonaste. Si la palabra me dice que el Señor me sanó, creo que el Señor me sanó. Si la palabra me dice que soy nueva criatura, creo que el Señor me hizo una nueva criatura. Debo creer a la palabra. Tenemos un gran problema hoy día, que la gente no le cree a la palabra. No le cree a la verdad. Si la Biblia me enseña algo, créalo, tómelo, agárrese de eso y confirme que es así. Por eso es que el enemigo es nuestro acusador. Es el acusador de los hermanos. En cierta ocasión recuerdo que muchas veces predicaba todos los días en las calles. Salía a predicar estando soltero. Salía a predicar todos los días. Señor, de repente eran las 9 de la noche. Oh, Señor, hoy día no salí. Y me ponía en cualquier lugar y decía: ya, Señor, dirígeme, ¿a dónde voy? Y me ponía a predicar a las 9 de la noche porque tenía como mandamiento de Dios predicar todos los días. De repente había momentos que me sentía mal conmigo mismo. Le fallé al Señor, pecaba. Señor, hoy día no voy a salir. Me acuerdo una vez que el Espíritu Santo me enseñó esto y me dijo así: porque quebrantaste un mandamiento, ¿también vas a quebrantar el otro? Porque fallaste en uno, ¿también vas a fallar en los otros? Porque un mandamiento ir a predicar. Es una enseñanza de Jesús, es palabra de Dios. Si fallaste en uno, no falles en los demás. Levántate, pide perdón y sigue adelante. El Espíritu Santo me ministraba en este sentido, porque muchas veces dejamos de hacer el bien
porque fallamos. Pero pidamos perdón, pidamos misericordia, levantémonos y sigamos avanzando. Porque en el momento en que caemos en la trampa del enemigo, el cual nos va a hacer sentir mal, el cual nos va a hacer sentir que no somos nada, siendo que Cristo nos hizo libres. Si yo creo a la mentira del diablo, me voy a hundir en mis pensamientos y no voy a dejar que el Dios de la gloria me levante. Sacúdase del polvo, levántese y siga adelante. Cuando celebramos este rito o este sacramento de la Santa Cena, lo hacemos hasta que Cristo venga. Amén. Es importante y es bíblico. Yo no sé si usted quiere cumplir la voluntad de Dios. Si no la quiere cumplir, bueno, da lo mismo si se come el pan o no. Pero si usted realmente tiene en su corazón el deseo de hacer lo bueno, de hacer lo recto, de hacer lo que Dios manda, el Señor nos manda a celebrar este sacramento. Porque cada vez que lo hacemos, recordamos el sacrificio de Cristo, que Él lo hizo para salvar nuestra vida. Y diariamente estamos sujetos a su gracia. Diariamente estoy sujeto a su misericordia. Diariamente estoy sujeto a su perdón. Diariamente estoy sujeto a su amor. Si yo me desligo de todas estas cosas, de la gracia, del perdón, del amor, y me creo autosuficiente como creyente, entonces en cualquier momento mi vida va a perecer. Porque no es lo que yo hago, no es lo que poseo, no son mis capacidades, es lo que Cristo hizo por mí. Somos salvos por la gracia, no por nuestras obras, no por lo que yo hago. No, eso es lo que Dios ha hecho. Diariamente estoy sustentado por su gracia. Diariamente estoy sujeto por su amor. Si su amor no es el que nos cubre, hace mucho tiempo ya hubiésemos perecido. ¿Quién sabe dónde estaríamos hoy? ¿Quién sabe en qué lugar estaríamos oscuros, hundidos en la miseria de nuestra vida? Sigue el apóstol hablando y diciéndonos así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, y aquí entramos un terreno un poco más difícil, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esto no es llegar y comerlo. Amén. Todo hombre, toda mujer, joven, niño que come del cuerpo de Cristo y bebe de la sangre de Cristo, recordemos que esto es simbolismo. Amén. No somos como la Iglesia Católica, que creen en la substanciación, donde se cree que el cuerpo se convierte en el pan, literalmente. Amén. Nosotros creemos que es un símbolo, el cuerpo y el vino de su sangre. Pero fíjese que el reclamo de Pablo, al ver una iglesia dividida, al ver una iglesia que se estaba salvando por sí sola, le dice así: si ustedes comen indignamente de este pan, porque a esto se juntan, no a celebrar un banquete, que eso es lo que estaba ocurriendo en esos entonces, van a ser culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta que así como los fariseos acusaron a Jesús y dijeron crucifíquenle, usted o yo, si lo como indignamente, también soy culpable de aquel cuerpo y de aquel sacrificio en la cruz? ¿Es serio? ¿Se acabaron los amén? ¿Es serio? Y aquí viene lo importante, porque vamos a hacer Santa Cena. Amén. Vamos a hacer Santa Cena. Por eso es que le enseño un poco del perdón, de la misericordia y del acusador de los hermanos. Porque lo más probable es que en algún momento de nuestra vida fallemos. Yo no creo en esa teoría de que dicen todos los días pecamos. Si todos los días pecáis, mejor ándate para afuera. Tenemos que tener una vida santa, tenemos que tener una vida íntegra. Si usted todos los días peca, bueno, ¿qué hace acá? Pues?
Creo que deberíamos estar hablando a una altura de creyentes donde llevan una vida tan consagrada y tan alta que ya están elevándose para la gloria. Ese debería ser nuestro ideal de cristiano. Y de que se puede dejar de pecar bíblicamente, sí se puede dejar. Algún día vamos a tocar el tema más a profundidad, lo hemos tocado muchas veces. Pero yo necesitaría 1 hora y media, dijo Roberto Arangue, va a explicarle ese tema. Y aquí viene el momento crucial que el Señor nos enseña. Que no debemos comer indignamente la cena del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo estoy yo delante de Él? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Fíjese las palabras profundas del apóstol. Hay muchos, ¿qué cosa? Cita tres condiciones de la iglesia: enfermos, debilitados y dormilones. Digámoslo así. ¿Se encuentra usted débil? Me siento débil, hermano, creo que ya no soy el mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Está dormido? No hablamos de los que se quedan dormidos en el culto. Estamos hablando del espíritu dormido. Amén. Que ya no es el mismo, que ya ni se goza, que ya tal vez ni una chispita siente por dentro de sí cuando canta una alabanza, o cuando ora al Señor, o cuando el predicador está hablando. ¿Se siente enfermo? Porque el pecado muchas veces enferma. No hablamos solamente de esa enfermedad, amén, física. Estamos hablando de esa enfermedad espiritual. Cada uno pruébese a sí mismo. ¿En qué condición estoy? ¿Estoy enfermo espiritualmente? ¿Estoy débil espiritualmente? ¿Estoy durmiendo espiritualmente? Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice el apóstol Pablo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. O sea, es mejor probarse a sí mismo, reconocer que no estoy muy bien, y entonces el Señor me va a castigar. Mire, fíjese lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 5 dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Examínate a ti mismo. Ve cómo estás delante de Dios. Si lo logras hacer y dices, te refrenas, Dios mismo te va a exhortar, te va a reprender en tu mente, en tu corazón. Y Él te va a corregir, porque al que es hijo de Él, lo castiga, lo corrige. Y es mejor que Dios te corrija, que te castigue, a que recibas el juicio por comer el pan indignamente. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Para que no os reunáis para juicio, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dijo el apóstol Pablo. ¿Se dio cuenta un poco de la historia que hemos leído? Del pequeño desorden que había cuando se hacía la Santa Cena, de que cada uno comía por su propio lado, no estaban interesados en el sacrificio, sino más en comer, estaban divididos en pensamientos como iglesia. Esa era la iglesia de aquellos entonces, y Pablo corrige esos errores. Pablo corrige esos errores, dando a entender que comiendo indignamente
Porque si solamente vienes a la iglesia por los panes y los peces y no vienes por la causa de Jesús, entonces estás errando. Yo no vengo a la iglesia porque sé que tengo que venir. Yo vengo a la iglesia por amor a Jesús, por amor a Dios. Es que yo sé que tengo que ir a la iglesia, he conversado con muchas personas. No, una vez un vecino me dijo, yo voy 2 veces al mes a la iglesia, porque sé que tengo necesidad de que tengo que ir a la iglesia. Cualquiera así entonces, si es así la cosa, entonces la papa. Yo vengo y usted viene y tenemos que venir por amor a Jesús, por amor a lo que Él hizo en la cruz por mí. Yo no vengo a la iglesia porque tengo mi amigo. Yo no vengo a la iglesia porque estoy pololeando, no. Yo vengo a la iglesia porque amo a Jesucristo. Yo sirvo al Señor porque le debo mucho a Él. Yo sirvo a Cristo porque si no lo hago me pierdo. Recuerdo cuando era joven, tristemente una generación que está toda perdida, toda la juventud que teníamos en la iglesia, yo creo que soy yo y mi hermano Daniel los que servimos al Señor y la hermana Andrea, que también estuvo por ahí, la esposa de mi hermano Emanuel. Toda la generación de jóvenes se perdió. Tristemente cuando le preguntaban a los jóvenes, ¿y usted a qué viene a la iglesia? Bueno, uno decía, yo vengo a ver al Camilo. Aleluya. No tenían clara la película. No tenían claro a qué vengo yo a la iglesia. Ahora la pregunta del millón, ¿a qué viene usted a la iglesia? ¿A qué vengo yo a la iglesia? Bueno, es que yo toco el piano y me gusta tocar el piano. No, estáis totalmente errado, perdido en tu sentir. Bueno, es que yo vengo porque hay que venir. Si no tiene claridad en el sentido, empieza a buscar un objetivo por cual estar aquí. Cuando usted viene a este lugar, usted viene por amor a Dios. Segundo punto, usted viene a ver a Jesús antes de que los hermanos, el pastor o los amigos que podamos tener aquí como creyentes, usted viene a ver al Señor. Por eso es que a mí me gusta particularmente cuando yo llego a la iglesia, prefiero orar antes de saludar a mi hermano, porque el primer personaje que tengo que yo saludar o ver o meditar o estar con él es con el Señor, dándole siempre la primacía, el primer lugar a Él. Después saludaremos a todos los hermanos que tengo que saludar. Pero cuando usted empieza a poner en primer lugar a Dios, las cosas tienen que cambiar. Si usted viene a la iglesia porque es como un centro de madre, está perdiendo el tiempo. No se lo recomiendo. Es mejor afuera frío que tibio aquí adentro. Fíjese que los que comían indignamente la cena del Señor recibían y llevaban consigo juicio. Y esto es lo interesante, porque solamente, y fíjese que el dictamen de Pablo, la crítica de Pablo, es porque estaban comiendo apresuradamente y no le dejaban a los demás comer. Y les decía que la iglesia estaba dividida en pensamiento, imagínense, solamente por querer adelantarse a comer. Juicio recibían. ¿Qué más si yo comiese la cena siendo un adúltero, siendo un fornicario, un ladrón, un homicida, un mentiroso? ¿Se da cuenta que por adelantarse a comer el juicio se lo estaban llevando? ¿Cuánto más si yo fuera un borracho, un alcohólico, un fumador? Un envidioso, un pendenciero, un hombre que se aira rápidamente. ¿Cómo es mi corazón delante de Dios? Pruébese a cada uno a sí mismo. ¿Estoy bien delante de Dios? Si su mente le acusa, si su mente le condena, si su mente misma le dice que estás mal, reconcíliese con Dios. Busque alinearse a su palabra y a su verdad. Y luego comamos todos juntos el pan y recordemos aquel momento glorioso en que Él murió y resucitó por nosotros. Al partirse el pan simbolizaba el cuerpo de Cristo. Cada herida que le hicieron, cada golpe que le dieron, era para mi sanidad, era para mi salud, era para mi bienestar. Cada herida
era para mi salud, era para mi bienestar, era para mi salud, era para mi bienestar. Cada herida en el cuerpo de Cristo era para mi salud, era para mi bienestar, era para ser yo sanado. Y cada sangre que botaba de sus heridas era para limpiar mis pecados, era para sanar mi pecado, es para renovar mi pecado, es para restaurar mis pecados. El cuerpo de Cristo trae una bendición completa, no solamente en el interior, sino también en el exterior del cuerpo del ser humano. No solamente murió por mis pecados, sino también para sanar tus enfermedades. Y Él está aquí. Él está aquí. ¿Cuántos pueden extender su mano para tocar el manto? Para sanar tu enfermedad, para sanar tus problemas, para sanar todo lo que te está congojando. Porque no fueron solamente la sangre bendita de Jesús para limpiar el pecado, sino que aquel cuerpo también fue llagado para sanar nuestras enfermedades. Porque por sus llagas fuimos sanados. Recuerdo haber escuchado una predicación de Josué Irión el otro día. Y él estaba en un hospital. Era joven, un gran hombre de Dios. Y entra a ver a aquella mujer que estaba hospitalizada. Estaba totalmente parapléjica de sus piernas. No podía moverse. Muchos tubos conectados en su cuerpo. Y le pregunta, ¿eres creyente? ¿Eres cristiana? Ella le dice, sí, pero estoy alejada. Él le dice, ese es el problema. Si hoy día tú recibieses a Cristo y te acercaras a Él, Él tiene poder para sanarte. ¿Y sabes por qué? Porque Él en la cruz le dijo así. Él en la cruz ya pagó tu sanidad. Es ahora hora de que tú reclames tu sanidad. Si tú te acercas a Jesús y reclamas tu sanidad, Él entonces te va a sanar. Y esta mujer empieza a clamar. Y esta mujer empieza a pedir a Dios. Y empieza aquella maquinita del doctor que se movía lentamente y empieza a moverse rápidamente, El corazón le empieza a palpitar, la sangre empieza a fluir por las piernas y empieza a salir a caminar la hermana y saca todas las jeringas, las mangueras que tenía conectadas y reclamaba la sanidad de su cuerpo. Y en esa misma noche ella estaba testificando en la campaña de que Cristo la había sanado. Porque Cristo ya pagó nuestra sanidad. Cristo ya pagó nuestra salud. Cristo ya pagó nuestras enfermedades allí en la cruz. Alábale, alábale, alábale. Y lo hizo por ti. Escúchalo bien, lo hizo por ti. Lo hizo por ti. No hay enfermedad que aguante al poder de Jesucristo, al sacrificio de la cruz. Por eso es que cuando usted coma un pedazo de pan y beba un poquito de vino, diga, Señor, gracias porque lo hiciste por mí. Gracias porque fue tu cuerpo, fue tu sangre. No fue en vano tu sacrificio. Y lo creo y lo tomo y me hago partícipe de lo que hiciste por mí. Y sabe, mi hermano, no es necesario que estemos comiendo el pan y el vino, porque el mismo cuerpo de Cristo está por medio de su Espíritu aquí. Hoy día Él está para sanar, Él está para bendecir, Él está para perdonar los pecados, Él está para alinearnos en su comunión. Es necesario que nos volvamos hacia Él. Meditemos en nuestro corazón cómo están nuestros caminos y volvámonos a la senda antigua. Aquella senda que creía por la fe. Aquella senda que se tomaba sin mirar nada y se aferraba a Jesús nomás. Si nos volvemos a ese camino, sepa que en el día de mañana usted va a poder estar ministrando a otro y diciéndole, hay un Cristo que sana porque me sanó. Y con respecto al lavamiento de los pies, vamos a hablar un poco de eso. Jesús, antes de tomar la cena, lavó los pies de sus siervos, de sus apóstoles. Pedro le dijo, es necesario que yo lo haga. Tomó la toalla, se la puso ahí en el hombro y le lavó los pies. No, Señor, le dijo Pedro.
Yo tengo que hacerlo a ti. Pedro, si no lo hago contigo, entonces no tendrás parte ni herencia en el cielo. Bueno, Señor, entonces báñame entero, le dijo Pedro. Porque el Señor, ¿qué es lo que da ejemplo? El lavamiento de pies, mis hermanos, es un rito eclesiástico bendito. ¿Sabe por qué? Porque los pies es lo que sustenta tu cuerpo. Muchas veces nuestros pies están cansados, nuestros pies están débiles y lo que está sustentando tu cuerpo son tus pies. Muchas veces el Señor necesita renovar esos pies que anuncian el Evangelio de la paz. Están necesariamente los pies sucios, cansados, fatigados, y son tus pies los que aguantan todo tu cuerpo. Si mis pies no son renovados por el movimiento del lavamiento de pies, la sanidad, entonces es difícil que en el día de mañana siga avanzando por el camino correcto. Recuerdo estando en Bolivia, el pastor Chang, Daniel Chang, de Corea, tuvimos una santa cena el último día del año. Nos llevó, él quería bendecirnos, un pastor presbiteriano. Él quería bendecirnos. Algo sí saben hacer muy bien los coreanos, es lavar los pies. Y recuerdo que él tomamos santa cena y nos llevó a otra salita donde tenía los lavatorios para el lavamiento de pies. Fue tal la bendición que él puso en mis pies, porque él sabía que yo predicaba el Evangelio. Necesitaba fuerzas para llevar el Evangelio a otras partes, anunciar el Evangelio, para dar fuerzas a aquellos que anuncian el Evangelio. Y lavó mis pies. Mientras él oraba en coreano, yo oraba en mi idioma y también oraba en el idioma celestial. Y ahí él iba bendiciendo mis pies y daba fuerza y renovaba mi fuerza y daba energía y vigor para seguir predicando el Evangelio. Y ahí estaba él, en esa gracia bendita. No le importó si tenía las uñas con hongo, no le importó si tenía los pies muy limpios o muy sucios, no le importó pasarme el agua por medio de los dedos, si es que habían pelusas de las calcetas, nada de eso. El hombre con su amor y con su integridad empezó a bendecir mis pies y a masajearlos y a lavarlos durante unos 10 minutos. Porque si algo sabían ellos era servir. Servir. Si algo aprendí de ese hombre era servir. Yo no estoy aquí porque lo quería estar, sino porque Dios lo había llamado a servir. Y esto es el lavamiento de pies, aprender a servir a los demás. Si yo no aprendo a servir y a humillarme como siervo, fíjese que la palabra siervo viene de esclavo. Amén. No es el siervo el animalito, sino es el siervo de esclavo. ¿Y qué es lo que hace un esclavo? Sirve, obedece órdenes. Lo hizo con tanto amor aquel hombre, que nuestros corazones fueron bendecidos los que estábamos allí. Fue una bendición haber conocido a aquel hombre. En cierta ocasión, un hombre de Corea que ayunó y viajó por mucho tiempo para llegar a una iglesia. Y dijo así, estando en el púlpito: lo único que el Señor me ha enseñado es para lavar sus pies. Así que sacó ahí mismo la toalla y lavó los pies de todos los pastores. Y le dijo: Dios les bendiga, he hecho mi obra. Tomó el avión y volvió a Corea. Aprender a servir, aprender a humillarse, aprender a ser sencillos. Porque pareciese que eso asqueroso, eso sucio, eso cochino, de repente nuestra carne no la quiere. Pero cuando nos tiramos al suelo, abatimos nuestra carne a nuestro deseo, que muchas veces no lo quiere hacer. No lo quiere hacer. Recuerdo la historia que nos contó nuestro hermano Leonel el otro día, cuando aquel amigo que le tenía mala, amén, perdió una parte de su cuerpo y él mismo tuvo que casi operarlo ahí. Algo que tal vez no cualquiera lo haría. Los que estuvimos ese día sabemos qué parte del cuerpo se le salió para afuera. Y él lo tomó desnudo, pero sirvió. Cumplió su rol de servidor. Y eso es lo que Dios desea. Por eso que aprendemos a lavar los pies de los unos de los otros, para aprender a ser servidores, para aprender a ser humildes, sencillos. Y que en el día de mañana, si mi hermano está débil, yo voy a tener que extenderle la mano y levantarlo y ayudarlo.
En cierta ocasión dijeron así de los cristianos son los únicos que matan a sus propios soldados. Pero esto tiene que cambiar en nosotros como iglesia. Todo lo contrario, debemos aprender la humildad, debemos aprender la sencillez, debemos aprender a ser siervos. Esto nos cuesta porque pasa a llevar nuestro propio ego, nuestro propio yo, nuestra estatura, tal vez nuestro título. Aprender a ser servidores es necesario. Todo esto se consigue en la Santa Cena. Todo esto se consigue cuando comemos el pan, cuando tomamos el vino y cuando le lavamos los pies humildemente a los más sencillos, varones y mujeres que puedan estar en este lugar. Es una bendición poder servir el pan y tomar el vino, porque recordamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. ¿Cuántos le están esperando? ¿Cuántos nos vamos a alinear para tomar la Santa Cena este otro domingo? Nos vamos a poner en la línea, Señor, para que podamos estar todos sentaditos tomando la Santa Cena. Amén. Y lavando los pies los unos a los otros como hermanos, porque necesitamos esa sencillez. Y entonces Dios nos bendecirá. Y nos conectaremos en un mismo sentir para alabar y bendecir el nombre del Señor. El sacrificio de Él es glorioso. Si no lo tomamos en cuenta, nos espera algo terrible. Pero los que sí han tomado en cuenta el sacrificio de Cristo, tomarán todo lo posible de sacarle el provecho máximo a lo que Jesús hizo por nosotros. Porque hasta este momento no hemos visto nada. Y Dios tiene mucho más para darnos. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que el Señor tiene mucho más para darnos. No hemos visto nada. Algún día vamos a ver a la Martita andando, caminando por aquí. Algún día vamos a ver a todos los que están enfermos sanitos, sin lente a varios. Vamos a estar siendo renovados nuestras fuerzas por la sangre de Jesucristo. Aquellos que no pueden dormir van a estar durmiendo como bebé. Aquellos que están con hipertensión, con diabetes, van a ser sanados. Yo recuerdo los tiempos de DJ Ávila, eran tan grandiosos los milagros que hasta los hermanos adelgazaban. Amén, Jacob, es verdad. Muchos testificaban. Si Dios tiene poder, de repente nos limitamos tanto. Tiene una muela picada, pídaselo a Dios. Él se la va a tapar y se la va a renovar. ¿Tiene algo que le molesta? ¿Tiene algún hongo en los pies? Pídele al Señor que se lo saque. Si Dios tiene poder, no se limite. ¿Usted cree que Dios está para sanar el cáncer? No, Dios tiene hasta lo más mínimo. Acuérdese lo que dice la palabra, que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Pero es que no hemos limitado a pedir. No hemos limitado a pensar que Dios está para el puro cáncer, para el SIDA. No. Dios está para cuidarnos, para protegernos y hasta lo más mínimo Dios está presente. En cierta ocasión fui a comprar al supermercado y dije, Señor, quiero un terno para el fin de año, para poder ir bonito a la iglesia. Y de repente veo un terno brillante, brilloso. Nunca he sido tan estrafalárico para mis cosas. Pero era como esos ternos que ocupaba, así como esos grupos de sound, American Sound, una cosa así, brillante, un terno. Y de repente viene la voz del Espíritu Santo y me dice así, esto no es sobrio. Amén, Señor, amén. Y fui y me compré un terno de al lado, uno azulito oscuro. Y de repente, gracias Señor, porque venía con ese sentir. El terno valía 50, me costó 25. Obedecí al Señor y me dieron un descuento. Gloria a Dios. Dios tiene cuidado hasta lo más mínimo de ti. Dios tiene cuidado hasta lo más básico. Señor, no tengo tal vez para comprar zapatos, ayúdame. Lo quiero para tu obra, lo quiero para tu iglesia. Señor, no tengo un terno. Ayúdame para poder vestirme bonito para ti, para tu gloria. Señor, no tengo una faldita. Ayúdame para poder hacerlo. Dios va a suplir, Dios va a dar en abundancia. Pero debo creerle a su palabra. Hasta lo más mínimo Dios tiene cuidado. Para ir terminando, mi hermano, para no alargarme más.
Hace tiempo atrás me dolían las muelas. Dije yo, Señor, me duele la muela. Me duele la muela. Y fui a un dentista. Fui a un dentista y me revisó. Yo quería saber cuánto salía nomás, y eso es lo que quería saber. Si me dolía la muela o me dolía la guata, pagar. Y de repente la doctora ahí estaba revisando a mí, pucha, me dijo, hay que operar. Oh, suena raro, ya suena caro, ya dije yo. Pero ¿cuánto me va a salir? Pucha, es que tendría que primero sacarse una radiografía. Pero dígame más o menos cuánto sale esto. Pucha, tendríamos que ver en qué estado está. Pero más o menos dígame cuánto vale. No, mira, por parte baja vale 150.000. Ah, ya le dije, gracias. Señora, partí a la iglesia a orar. Señor, quítame el dolor de muela. Se me fue en ese mismo instante. Y la última vez que fui al doctor de los dientes, al dentista, la doctora me revisó y me miró y me dijo, oiga, usted tiene caries. Pero ninguna de las caries está viva, están todas detenidas. Y me acordé cuando oré al Señor y dije, Señor, acuérdate de mis dientes. Me detuvo todas las caries, hasta ahí llegaron las caries. El Señor hizo el milagro. No sé si usted lo cree, pero gloria a Dios porque el Señor hizo algo en mis dientes. Yo se lo pedí, Él lo hizo. Él es fiel. ¿Cuántos le creen? ¿Le cree a su palabra? Pídalo, porque el que pide recibirá. Amén. Así que mis hermanos, doy gracias al Señor, sí, para que estemos preparados para la Santa Cena de este próximo domingo. Amén. Damos las gracias al Señor. Creo que me he extendido un poco en la prédica. Amén. Pero creo que Dios le ha bendecido. Amén. Así que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén. Me despido de este momento. Amén. Glorificando a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén.